a dar el valor del F, ¿sí? Que es el valor esterilizante, que también hay que referirlo a una temperatura, y no solamente a una temperatura sino de referencia, sino también a un valor de Z. Entonces podemos decir que mientras que D es el tiempo necesario para reducir un 90% de la población microbiana, F representa el tiempo requerido para reducir la carga microbiana por un múltiplo de D. El valor de F es específico para una temperatura y un microorganismo dado, por eso siempre lo van a ver acompañado con un subíndice y un superíndice, que va a ser la temperatura de referencia, ¿sí? Y el parámetro Z, correspondiente al microorganismo base del diseño. Es decir, nosotros al momento de diseñar un proceso térmico, que vamos a calcular el valor de F, o vamos a determinar qué F necesitamos para inactivar tantas reducciones logarítmicas, ¿sí? Vamos a tener que saber el valor de Z y el valor de la temperatura de referencia para ese microorganismo. Acá también aparece un parámetro que se conoce como letalidad y se expresa con la letra L, que es la velocidad de destrucción del microorganismo a una temperatura dada, ¿sí? Y es expresada en términos de la temperatura de referencia de ref, ¿sí? Ahí también vamos a ver ahora que en el cálculo del F valor, ¿sí? Vamos a tener que calcular e integrar el valor de la letalidad. Pero ahora ya lo vamos a ver en algunos ejercicios de ejemplo, ¿sí? Entonces, como por lo general los procesos térmicos no se llevan a cabo a una temperatura constante, ¿sí? Porque si serían a temperatura constante uno diría, bueno, tengo el tiempo de reducción decimal, supongamos a 100 grados centígrados para tal microorganismo, le tengo que aplicar 6 reducciones decimales y simplemente lo que haría es multiplicar el n por el d. El n, el número de reducciones decimales, por el tiempo de reducción decimal. Y ahí calcularía el F. Pero esto no es lo que sucede en los procesos térmicos reales. Es decir, nuestro alimento y nuestro punto más frío que vimos en la clase pasada, que era la localización que tenemos que considerar, tienen toda una evolución de temperatura, ¿sí? Tiene una evolución donde la temperatura va variando con el tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, para poder calcular el F, ¿sí? Vamos a tener que hacer uso, y ahora lo vamos a ver, del integral de la letalidad. Esperen que voy a aceptar a otra persona que quiere ingresar. Bien. Bueno, ahí se ¿sí? Entonces, vamos a calcular el F no simplemente por la multiplicación del número de reducciones decimales por el tiempo de reducción decimal, sino que lo vamos a tener que calcular a partir del integral, el tiempo de proceso de la letalidad, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se calcula. Por lo general, el criterio más amplio a la hora de diseñar, si se quiere, un proceso térmico, ya sea de esterilización o de pasteurización, que para esterilización necesitamos 12 reducciones decimales, y recuerden que aplicamos esterilización principalmente en aquellos productos no ácidos, donde teníamos la presunción de que podría desarrollarse Clostridium botulinum y sus esporas, ¿sí? Por otro lado, obviamente, en el proceso de pasteurización, que es menos severo, vamos a aplicar entre 5 y 6 reducciones decimales. Bueno, si tienen alguna consulta o duda que vaya surgiendo comentarios, me pueden ir parando y me hacen la pregunta, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Una consultita. ¿Sí? Para la esterilización siempre va a ser 12F, siempre y cuando el pH no sea ácido. Y para la pasteurización. No, esto es una regla muy amplia y muy general. Ahora vamos a ver algunos casos concretos, ¿sí? Que ese número de 12 reducciones decimales o de 6 reducciones decimales puede variar, ¿sí? Pero en términos generales, sí, te diría, en términos generales,
haciendo una clasificación muy rápida entre productos ácidos y no ácidos. Los productos ácidos se cauterizan, 5 o 6 reducciones decimales, y los no ácidos, 12 reducciones decimales. Pero después, como les comentaba en la clase pasada, si uno quiere hacer un análisis más riguroso de un producto en particular, bueno, tiene que saber características del producto, pH, qué microorganismos pueden desarrollarse, y en base a eso obtener la cinética y también plantear diferentes alternativas de reducciones decimales. Ahora les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vean que esos son los números, si quieren, más comunes, pero después hay casos particulares. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí podemos ver una gráfica. Fíjense que esta gráfica nos presenta en rojo la temperatura del medio de calentamiento. Vamos a suponer que tenemos un autoclave que por lo generalmente tiene un tiempo en el cual le lleva al autoclave llegar a su temperatura final de calentamiento y luego mantenerse. ¿Sí? Es lo que se llama como el tiempo de can-up, ¿sí? En el cual hay un aumento de temperatura, llega a la temperatura deseada final, supongamos 121 grados, se mantiene y luego en algún momento se corta el vapor y comienza la etapa de enfriamiento, ¿sí? Como podemos ver ahí en la curva roja. La curva negra es la evolución térmica del producto en un punto determinado. ¿En qué punto? Bueno, lo veíamos en la clase pasada. En el punto más frío, o en la zona más fría, que es la zona en la cual puede haber más sobrevivencia microbiana. ¿Sí? Fíjense que tenemos toda una evolución. No llega instantáneamente a la temperatura del medio de calentamiento. Tenemos un buen tiempo, sobre todo en aquellos productos sólidos, donde tenemos una gran inercia térmica. También veíamos la clase pasada que dependía del envase, del tamaño, del material del envase. ¿Sí? Fíjense que una vez que empieza el enfriamiento, incluso el producto sigue aún calentándose, producto de esta inercia térmica, es decir, el punto que está, supongamos una conserva sólida, el punto que está en el centro geométrico, que sería el punto más frío, no se entera de que comenzó el enfriamiento y aún sigue calentándose, ¿sí? Propio de la inercia térmica, que esto obviamente depende de las propiedades termofísicas, que también veíamos en la clase pasada, como la conductividad térmica, el calor específico y la densidad. Y luego sí comienza el descenso de temperatura en la medida que ya entró en la etapa de enfriamiento. Y ahí podemos ver qué pasa con la letalidad. Fíjense que la letalidad empieza a haber inactivación microbiana a partir de una cierta temperatura. Y si observan ahí, la letalidad empieza a crecer, fíjense, a un tiempo bastante largo a partir de que inició el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces los microorganismos, dependiendo obviamente de la resistencia y del tipo de microorganismo, empiezan a inactivarse a partir de temperaturas de 55, 60, 65 grados. Entonces, hasta que el producto no llegó a esa temperatura, la inactivación o la letalidad microbiana es cero. Fíjense que la letalidad empieza a aumenta, y una vez que entra en la etapa de enfriamiento, esa velocidad, la letalidad es la velocidad de inactivación, empieza obviamente a decrecer. Pero el parámetro que a nosotros nos interesa no es precisamente la letalidad, no es la velocidad de inactivación microbiana, sino es el acumulado de inactivación microbiana. ¿Cuántos microorganismos se van inactivando con el tiempo? Y ese parámetro de inactivación microbiana acumulada se expresa con el F-valor. ¿Qué es el F-valor en términos matemáticos, si se quiere? La integral bajo esa curva que vemos ahí, fíjense la curva verde, el área sombreada en verde es el F-valor. ¿Sí? Que obviamente va a ir aumentando a medida que va aumentando el tiempo del proceso y nunca disminuye, ¿sí? Porque es un acumulado. Si bien en un momento tiene una velocidad más rápida, llega un momento, ahora lo vamos a ver, que llega a un valor final de F-valor. ¿Sí? Fíjense acá. Acá lo podemos ver más claramente. Estas son curvas experimentales que hemos tenido en el laboratorio. La curva que está en rojo es el medio de calentamiento. Fíjense que tenemos un autoclave
que llega a aproximadamente 115, 118 grados a los 20 minutos, luego se mantiene. Luego, ¿qué hacemos? Abrimos la espita, empieza a enfriarse y finalmente lo que hacemos es pasar ese alimento a un baño de agua de enfriamiento que está a unos 50 grados, que es la línea roja que ven ahí posterior al calentamiento, horizontal. ¿Sí? Podemos ver entonces roja, lo que es el medio de calentamiento y luego el enfriamiento. El enfriamiento, fíjense que empieza aproximadamente a los 40 minutos aproximadamente. ¿Sí? Podemos ver en azul lo que es la temperatura del centro térmico. Fíjense que tenemos una evolución. Es importante ver que al comienzo del proceso, esto es para un alimento sólido, tenemos un cierto retardo donde también el alimento y particularmente su centro térmico no se entera de que empezó a calentarse el producto, ¿sí? Se mantiene a la misma temperatura de inicio, inicial. Luego comienza a aumentar su temperatura, llega a una temperatura máxima, se mantiene un cierto tiempo, y luego, una vez que empezó el enfriamiento, comienza a decrecer. Ahí vemos, en celeste, podemos ver abajo la letalidad. Fíjense que la letalidad en este caso empieza a aumentar a partir de que el producto llegó aproximadamente a unos 60 grados. ¿Sí? Llega a su punto máximo, obviamente a la temperatura máxima que se alcanza a unos 50 minutos, y luego comienza a reducirse. ¿Sí? Y vuelve a ser cero cuando también la temperatura en el enfriamiento está por debajo de los 60 grados. Ahora bien, ¿qué pasa con el F-valor? Fíjense que el F-valor aumenta porque es la letalidad acumulada, el F-valor acumulada y expresada a través de ese integral. Empieza aumentando, aumenta hasta que llega a un cierto valor y luego se mantiene constante. No aumenta más porque la letalidad es cero. ¿Sí? Entonces la letalidad acumulada no empieza a acumular más valor y se mantiene en un valor constante. Fíjense que ahí aproximadamente llega a un F-valor de 10 minutos. La letalidad acumulada o F-valor. ¿Sí? Acá también es importante poder ver en esta gráfica, también lo que le comentaba en la clase pasada, que no solamente hay que considerar en el cálculo del F-valor el calentamiento. Fíjense qué importante también es incluir el enfriamiento, porque incluso en este caso en particular, si observan en la gráfica, fíjense que el enfriamiento comienza a los 40 minutos, y a los 40 minutos tenemos un F-valor chiquito de aproximadamente de un minuto, y prácticamente el resto del F-valor se lo aporta el enfriamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, que era un alimento conductivo, en un tamaño de envase grande, en un alimento sólido, el aporte y sobre todo como consecuencia de su inercia térmica, una vez que comienza el enfriamiento también aporta mucho a la inactivación microbiana. Entonces, como para resumir un poquito en qué consiste el F-valor, es el número de minutos a una temperatura específica para destruir un número específico de microorganismos con un valor de Z específico. Es una medida de la capacidad de esterilización de un tratamiento. Fíjense que el F-valor, yo les decía que está expresado en minutos, ¿sí? Y además tiene una temperatura de referencia. Es decir, si yo digo el F-valor con una temperatura de referencia, vamos a suponer de 100 grados, y un valor de Z de 10, que es el microorganismo de referencia, es igual a 5 minutos, ¿qué quiere decir eso? O igual a 10 minutos, como veíamos en el caso recién. ¿Qué quiere decir? Que este tratamiento térmico que vemos acá es el equivalente a que nuestro producto hubiese estado 10 minutos a 100 grados. ¿Sí? Es el equivalente. Pero fíjense que no estuvo 10 minutos, estuvo mucho más. ¿Por qué? Porque el producto no estuvo a 100 grados.
pasó por toda una evolución térmica, ¿sí? Inicialmente está acá aproximadamente 20 grados, sube y luego comienza a disminuir. Pero este tratamiento es el equivalente a que nuestro producto hubiese estado 10 minutos a 100 grados centígrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que ver cómo se calculó el F-valor, pero vamos a suponer que este F-valor se calculó con una temperatura de referencia de 100 grados. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Cualquier duda, consúltame para y explicamos. ¿Sí? Es importante que vayan entendiendo cada paso. ¿Algún comentario? Bien. Bueno, seguimos entonces. También van a encontrar el F-valor expresado de dos maneras. Como les mostraba recién, con el superíndice, donde se coloca la temperatura de referencia, y el subíndice, el valor de Z, del microorganismo. O bien, van a encontrar que solamente dice F0. Cuando tenemos el F0, el cerito como subíndice, ya nos está diciendo cuál es la temperatura de referencia y cuál es nuestro valor de Z. En ese caso, tienen que saber que vamos a tener una temperatura de referencia de 121 grados y un valor de Z de 10 grados centígrados. ¿Sí? Cuando hablamos de F0, la temperatura de referencia es 121 grados y el Z de 10. Que es el más comúnmente utilizado principalmente para productos no ácidos, donde se tiene en cuenta la cinética del Clostridium botulinum. ¿Sí? Ese Z es del Clostridium botulinum. Bien, entonces vamos hasta acá. Entonces, podemos decir que el número de reducciones decimales, que por lo generalmente lo podemos encontrar expresado con la letra M o con la letra N, cualquiera de las dos, lo podríamos calcular a partir de conocer la carga microbiana inicial y al final del proceso, ¿sí? O bien, y en ese caso aplicando el menos logaritmo de esa relación, podemos obtener, como veíamos en la clase pasada, el número de reducciones decimales. O bien lo podemos obtener dividiendo nuestro F-valor, que podemos calcular a partir de las temperaturas, conociendo la temperatura de referencia y el Z, dividido el tiempo de reducción decimal. Eso nos va a dar el número de reducciones decimales. Si hablamos que nuestras reducciones decimales son 6, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que estamos reduciendo la concentración microbiana en 6 ciclos logarítmicos. ¿Qué quiere decir ciclos logarítmicos? Bueno, si reducimos 100 ciclos logaritmos y partimos de una concentración inicial de 1.000.000, quiere decir que vamos a pasar de tener 1.000.000 a tener 1 microorganismo. ¿Sí? Reducimos 6 posiciones decimales. ¿Se entiende? Si aplicamos 12 reducciones decimales, ¿sí? Generalmente para productos de baja acidez, y en aquellos productos que son mínimamente procesados, en el cual aplicamos pasteurización o tratamientos térmicos menos severos, vamos a aplicar 6 reducciones decimales o 5. También hay algunas otras referencias, por eso, como les comentaba recién, teniendo un poco en cuenta la pregunta que me habían realizado, no siempre es 6 y 12. En algunos casos puede ser 3 reducciones decimales y un producto muy ácido en el cual además se han aplicado algunos conservantes químicos o también se van a combinar con otros métodos de conservación, como por ejemplo refrigeración y demás. El proceso térmico se puede reducir. ¿Sí? También depende de la carga microbiológica inicial con la que viene el producto crudo. Si el producto es de muy buena calidad microbiológica, uno podría hacer una evaluación. Pero claro, todo esto hay que evaluarlo y muchas veces uno se ajusta a parámetros de 6 y 12, pero que sabe que tal vez está sobredimensionando el proceso térmico, de manera tal de asegurarse una cuidado microbiológico.
Entonces van a encontrar 3 reducciones decimales para productos de pH menor a 4,5, 5 reducciones decimales para productos de pH mayor a 4,5, en el cual se tenga en cuenta la destrucción de Clostridium porogens, que tiene una resistencia térmica menor que Clostridium botulinum. 6 reducciones decimales principalmente para productos de frutas, en el cual se puede tener en cuenta la reducción de Bisoclamis fulva, por ejemplo. Y cuando hablamos de 12 reducciones decimales, que es prácticamente el máximo de reducciones decimales, hablamos ya ahí de utilización comercial, tenemos en cuenta el Clostridium. Hay algunos autores que sugieren algunos cambios del proceso térmico, incluso varían la temperatura de referencia del Z, ¿sí? No aplican como en el caso anterior que veíamos para F0, sino para F, que consideran otras temperaturas de referencia en Z, con lo cual consideran otros microorganismos. Por ejemplo, pueden aplicar un F0 de 3 minutos para productos ácidos, en el cual el pH es ácido, pero es mayor a 4,5. En otros casos hasta 6 minutos para el control de microorganismos porulados. Bueno, hay diferentes guías y alternativas de procesos térmicos. Algunas son específicas para determinados productos y otras guías más generales, ¿sí? Acá vemos algunas recomendaciones para distintos tipos de productos. El F mínimo, el F0 mínimo que se tiene que alcanzar, ¿sí? Obviamente, también volvemos a lo mismo y a lo que vimos en la clase pasada, que depende mucho del pH, del tipo de producto, si es un producto cárnico, si es un producto de origen vegetal, si es un producto si es un pescado, depende también, fíjense, ahí vemos también la medida de la lata, el tamaño de la lata. Acá tenemos algunas otras guías más, algunas otras recomendaciones más de F-valor, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para un producto de tomate que tenemos un pH bajo, ahí estamos hablando de un F0 valor de 3 minutos. Ahora, cuando ya nos vamos a un producto lácteo, en el cual el pH es mayor, se sugieren F valores mayores. ¿Sí? Bueno, esta tablita es muy interesante porque nos da una relación como para un mismo producto, que tal vez lo voy acidificando con algún acidificante, supongamos una conserva, no sé, por decir de espárragos, ¿sí? Dependiendo del pH voy a tener que aplicar un F valor u otro, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, a medida que voy reduciendo el pH, el F mínimo que tengo que aplicar, el F valor mínimo que tengo que aplicar, también se va reduciendo. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales factores que afectan el F valor? Bueno, obviamente los factores que van a afectar qué F valor se alcanza en nuestro producto y en cuánto tiempo va a ser los relativos al proceso, por ejemplo, la historia térmica del medio de calentamiento, los coeficientes de transferencia de calor convectivo que tienen que ver con la fluidinámica de ese medio de calentamiento, que puede ser vapor, puede ser agua, puede ser aire, ¿sí? Aire caliente, los relativos al producto. En este caso, obviamente, la temperatura inicial del producto, la difusividad térmica, las propiedades termofísicas, es decir, con qué velocidad transfiere el calor del producto. Obviamente, hay elementos más conductores y otros más aislantes. También depende, obviamente, del producto, pero además de su microbiología y el microorganismo que puedan estar presentes en el mismo, y de esto obviamente va a depender el Z y el D valor, que son propios de cada microorganismo. Los materiales del envase, esto tiene que ver también con la velocidad de calentamiento, el material del envase, el aspecto geométrico, que básicamente en ese caso se toma mucho en cuenta la relación superficie-volumen. A mayor
a mayor superficie, relación superficie-volumen, es más rápida la transferencia de calor. El espacio de cabeza, que veíamos que actuaba como un aislante muchas veces y en algunos casos hasta favorecía la transferencia de calor, por ejemplo, en aquellas placas rotativas, donde teníamos una transferencia de calor por convección forzada, y la disposición, obviamente, no todos los envases se van a calentar con la misma velocidad dentro de un autoclave. Siempre vamos a tener que considerar aquella situación más crítica o aquella lata que tiene una condición más desfavorable, que se caliente más lentamente. Si bien obviamente en los equipos, en los diseños del equipo se trata de que haya una distribución lo más uniforme y homogénea posible con respecto al vapor y demás, pero pueden generarse zonas más calientes y zonas más frías, entonces hay que tener en cuenta cuál es aquella lata que se va calentando más lentamente. Bueno, fíjense que este gráfico también es muy interesante y nos muestra, bueno, esto es lo que se conoce como gráfico o análisis de sensibilidad. ¿Qué es un gráfico o análisis de sensibilidad? Bueno, nos dice, si yo varío en tal porcentaje un determinado parámetro, ¿cuánto me varía el F-valor? ¿Sí? Entonces lo da en términos porcentuales. Fíjense. Tenemos la difusividad térmica, tenemos el valor de Z, tenemos la temperatura inicial, el retardo del tiempo, esa inercia térmica que veíamos recién, también el delay o el retardo de la temperatura. Y si yo les digo cuál es el parámetro que afecta más al F-valor. Bueno, básicamente haciendo el análisis de esa gráfica, obviamente el que tiene más pendiente, es decir, el cual para un pequeño cambio de ese parámetro nos cambia mucho, en este caso el F-valor. En este caso, como podemos ver ahí, es en primer lugar la difusividad térmica, ¿sí? Que está muy relacionado obviamente con la velocidad de calentamiento. Mayor difusividad térmica, mayor velocidad de calentamiento y viceversa. Entonces, ese es uno de los parámetros que más afecta, el F-valor que se va a alcanzar en nuestro proceso térmico. ¿Sí? No va a ser lo mismo un alimento conductivo que un convectivo. Sabemos que los convectivos o los alimentos líquidos se calientan más rápido porque se ven favorecidos por la convección natural o forzada. Fíjense que luego le sigue en orden de sensibilidad, si se quiere, el valor de Z. El valor de Z obviamente influye muchísimo, porque si tenemos un Z que cambia mucho, o con un pequeño cambio de Z en realidad impacta mucho en el F-valor, obviamente eso también impacta en el sentido de que, acuérdense que cuando teníamos F-valores pequeños, nos indicaba que ante pequeños cambios de temperatura nos cambiaba mucho el tiempo de reducción decimal. ¿Sí? Entonces, bueno, el Z también impacta y tal vez lo que menos impactan son la temperatura inicial, que también tiene su influencia en el F-valor. No va a ser ingresar con una temperatura de 20 grados, con un valor de 60 grados o de 30 grados. ¿Sí? El F-valor que se va a alcanzar va a ser diferente para cada temperatura de inicio. Y también el retardo, ese retardo que les hablaba recién, que veíamos en la gráfica, el retardo de temperatura y en el del tiempo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? ¿Quieran algún comentario? Doctor, sí quería aprovechar para poder hacerle la consulta. Anteriormente mencionó que se hacía un seguimiento de la temperatura en el centro geométrico y nos mostró los datos experimentales. Y bueno, entiendo cómo conserva, me queda la duda de cómo calcularon la temperatura o hicieron este seguimiento con datos experimentales del centro térmico. Bien. Las gráficas que les mostraba recién se hicieron con datos experimentales, medidos con termocuplas en el laboratorio. Es decir, se midió en el centro térmico, ¿sí?, del producto, y a partir del centro térmico uno puede calcular, conociendo ese dato experimental, uno puede calcular el F-valor que está alcanzando nuestro proceso.
Vamos a suponer que nosotros fijamos que queremos alcanzar un F valor o un F0 valor de 10 minutos. ¿Sí? Lo que hacemos el proceso térmico, medimos la temperatura, ¿sí? Medimos la evolución de la temperatura, con la medida de la evolución de la temperatura calculamos la letalidad, que ahora lo vamos a ver, todo cálculo. Calculamos el F que alcanza, vamos a suponer que en nuestro proceso el F que nos alcanza son de 12 minutos. Entonces vemos que estamos sobredimensionando el tiempo del proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la etapa de calentamiento o la etapa de mantenimiento hasta que experimentalmente podamos corroborar que nuestro proceso térmico alcanza los 10 minutos, ¿sí? Que es el valor que nos fijamos. Bien. Tenemos dos formas que ahora lo vamos a ver. Podemos tener las temperaturas medidas experimentalmente o podemos calcular, que ahora vamos a ver los métodos fórmula, los métodos de Wahl, cómo calcular la temperatura de nuestro centro térmico, de nuestro producto, y a partir de ese cálculo de temperatura estimar el F-valor, ¿sí? Porque muchas veces no es tan práctico medir la temperatura, sobre todo cuando se hacen modificaciones en las condiciones del proceso. Entonces vamos a ver que si nosotros podemos modificar alguna condición del proceso, ¿cómo podríamos calcular matemáticamente esa evolución de la temperatura y a partir de esa evolución de la temperatura calcular el F valor que se alcanza y el tiempo del proceso necesario? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien, pero tiene que quedar claro que nosotros podemos medir experimentalmente la temperatura y a partir de esa medición experimental calcular nuestro F valor y verificar que el F valor que se alcanza es el que diseñamos cuando dijimos, bueno, alcancemos 12 reducciones decimales, sabemos que este microorganismo tiene tal tiempo de reducción decimal, entonces multiplicamos el n por el d, decimos, bueno, tenemos que alcanzar 10 minutos de F valor. Una vez que hicimos ese diseño térmico, lo tenemos que validar experimentalmente y decir, bueno, midamos la temperatura y ahora calculamos el F valor como integral de la letalidad. Y si nos da 10, fantástico. Si nos da más de 10, bueno, vamos a tener que estirar. Si nos da más de 10, vamos a tener que acortar el calentamiento. Y si nos da menos de 10, vamos a tener que estirar un poco más el calentamiento o el tiempo de proceso. ¿Sí? Bien. Después van a encontrar en bibliografía el parámetro P-valor, que en realidad es lo mismo que el F-valor, pero le pusieron la letra P porque para diferenciar un poco de lo que son las condiciones de esterilización por encima de 100 grados con las de pasteurización, la P de pasteurización. Generalmente se utiliza para productos con pH obviamente menor a 4,5, denominados básicos, a los cuales le aplicamos pasteurización. Tiene muchas veces la finalidad de inactivar hongos y levaduras. Se utilizan obviamente temperaturas menores que la esterilización, menores a 100 grados, y los valores obtenidos, si uno lo calcula como F valor, son muy pequeños. Entonces, para que no sean valores tan pequeños, se utiliza el P-valor, en el cual la temperatura de referencia, por ejemplo, puede ser de 65 grados, ¿sí? Y el Z de 10. El Z puede ser el mismo, pero el que cambia principalmente es la temperatura de referencia. Por ejemplo, muchas veces se utiliza el P-valor o las unidades de pasteurización, es lo mismo, para el diseño de pasteurización de cerveza o de leche. En el caso, fíjense, para la pasteurización de cerveza se define la unidad de pasteurización, PU, en el cual tenemos una temperatura de referencia, bueno, ahí en grados Fahrenheit, que es de 140 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 60 grados centígrados, y también el Z también en grados Fahrenheit, 18. Para la leche, muchas veces se coloca como, para el cálculo del diseño de la pasteurización de leche, se propone, los autores que proponen alcanzar un P-valor de un minuto teniendo
una temperatura de referencia de 62 y un Z de 8. Fíjense que cuando decimos un P valor de 1 minuto para leche con una temperatura de referencia de 72, estamos diciendo que nuestro proceso térmico va a ser equivalente a que esté durante 1 minuto a 72 grados. Sí, más allá que tenga toda una evolución, que obviamente hace que el proceso sea más largo, pero ese proceso, cuando calculemos y nos dé un p-valor de 1 minuto, con una temperatura de referencia de 72 grados, estamos diciendo que es el equivalente a haber estado 1 minuto a 72 grados. Fíjense que generalmente cuando se pasteuriza leche, uno de los procesos o de las combinaciones tiempo-temperatura más comúnmente utilizada en la industria láctea es 72 grados 15 segundos, no 1 minuto. Pasa que acá está teniendo en cuenta no solamente el mantenimiento, sino también el calentamiento y el enfriamiento. Por eso nos llega a 1 minuto. ¿Sí? En el caso de la pasteurización de leche, en algunos casos se hace, o en muchos casos, se hace a través de intercambiadores de placa, donde en realidad ese calentamiento o ese enfriamiento es muy rápido. Y prácticamente no se tiene en cuenta. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora cómo vamos a hacer el cálculo del F-valor conociendo la evolución de la temperatura. Este sería el primer caso. Nosotros medimos experimentalmente la temperatura, colocando una termocupla en el centro geométrico del producto, aplicamos el proceso térmico, registramos toda esa evolución de temperatura y ahora vamos a ver cómo vamos a calcular ese F-valor, ¿sí? Para ver si estamos en el valor de F-valor que habíamos enseñado. ¿Sí? Entonces hay un método que se llama el método general mejorado o el Low, bastante antiguo, que consiste en hacer la integración gráfica, integrar gráficamente la letalidad en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, esta es la grafiquita que habíamos recién. Fíjense, tenemos temperatura del medio calentamiento, enfriamiento, temperatura del producto, la letalidad en verde, y lo que nosotros necesitamos conocer ahora es el F-valor, calcularlo, y para ello vamos a integrar las cosas. Y acá le vamos a mostrar cómo hacer esa integración a través de un método gráfico. Y acá vamos a aplicar como método de cálculo lo que se conoce como regla del trapecio. ¿En qué consiste la regla del trapecio? Bueno, en dividir el área bajo la curva en una serie de paralelogramos en el cual podemos, como son geometrías regulares, podríamos calcular su área o su superficie y luego vamos a hacer la suma de todas esas áreas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular esa área? Bueno, se calcula como la altura promedio, es decir, el valor de la letalidad multiplicada por el intervalito de tiempo. Fíjense, la anchura de esa área va a ser el intervalo de tiempo cada cuánto yo estoy midiendo la temperatura. Supongamos la mido cada 1 minuto. Bueno, el espesor o el ancho de ese paralelogramo va a ser 1 minuto. Si la mido cada 10 segundos va a ser 10 segundos. ¿Sí? Entonces, nuestro cálculo con integración de la letalidad para el cálculo del F, aplicando la regla del trapecio, va a ser la sumatoria de todas esas áreas, de todos esos paralelogramos que vamos a tener debajo del área. Una aproximación obviamente no nos da exactamente, pero es una muy buena aproximación. Obviamente cuanto más chiquito sea el intervalo de tiempo, mejor va a ser la aproximación. Entonces finalmente vamos a obtener que el F-valor va a ser la sumatoria de las áreas de los paralelogramos y cada área de paralelogramo va a ser el delta de tiempo, ¿sí? O el intervalo de tiempo cada cuánto voy midiendo la temperatura, multiplicado por el valor
medio que tenemos entre dos tiempos de la letalidad. Sí. Igual, si no lo llegan a entender ahora lo vamos a ver más prácticamente con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, finalmente, el F-valor va a ser la sumatoria de todas esas áreas de paralelogramos. ¿Sí? Acá podemos ver al final cómo es la ecuación. Vamos a tener el delta t, supongamos 10 segundos, multiplicado por las sumatorias de las letalidades, y solamente la letalidad al tiempo cero y la letalidad al tiempo final la vamos a multiplicar por un medio. Bueno, fíjense acá cómo se van obviamente calculando esas áreas, cómo se van sumando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la letalidad, que para ello debemos conocer la temperatura de referencia y el Z del microorganismo base de nuestro diseño de proceso térmico. ¿Sí? Vamos a calcular la letalidad para cada tiempo que hayamos medido la temperatura. ¿Sí? Fíjense que esa temperatura que ven ahí en la ecuación de letalidad va a ser la temperatura a ese tiempo determinado. Y esa letalidad la vamos a calcular para todos los tiempos en los cuales hayamos medido la temperatura. Luego vamos a ir al cálculo del F-valor. ¿Sí? Para esto vamos a ir sumando y multiplicando la letalidad por el intervalito de tiempo para obtener las áreas de esos paralelogramos. Y no solamente la vamos a hacer para lo que es el calentamiento, sino, como les decía recién, para el enfriamiento. Vamos a incluir todo el proceso. Esto vuelvo a recalcarlo, pero es importante incluir siempre el enfriamiento. A no ser que el enfriamiento sea muy rápido, que uno diga, bueno, no, tomo hasta el calentamiento y lo que me sume el enfriamiento lo dejo con un margen de seguridad. Si llego a 10, un F-valor de 10 minutos con el calentamiento, pero sé que el enfriamiento es muy rápido, tal vez me aporte 1 o 2 minutos más de F-valor, bueno, lo puedo dejar con un margen de seguridad. Pero recordemos que cada vez que sobredimensionamos los tiempos de proceso, vamos en detrimento de la calidad del producto, en esas características sensoriales, organolépticas y nutricionales. ¿Sí? Entonces siempre es una situación de compromiso, ¿sí? entre la inocuidad microbiológica o asegurarnos tal vez un tiempo mayor de vida útil versus la calidad del producto. O sea, lo mejor sería incluir, en términos de calidad, lo mejor sería no procesarlo térmicamente. Pero no puedo no procesarlo térmicamente porque no tendría un producto inocuo microbiológicamente para consumo. ¿Sí? Bien. Fíjense, esta tablita acá muestra un poco cómo va a ser el cálculo del F-valor, que es lo que vamos a hacer ahora con el Excel. Pero acá le muestro en esta diapositiva. Fíjense, la primera columna obviamente tenemos los tiempos. ¿Cada cuánto fuimos midiendo la temperatura? Bueno, en este caso cada 1 minuto. ¿Sí? Fíjense, bueno, tenemos las temperaturas. En la segunda columna, en la tercera columna vamos a calcular la letalidad para esa temperatura. Obviamente necesitamos el valor de la T de referencia y el Z. Y en la cuarta columna va a ser la sumatoria de las letalidades. ¿Sí? Vamos a tener la letalidad multiplicada por ese minuto. Fíjense que en este caso, bueno, ni siquiera había que multiplicarlo porque ese intervalito vale 1. ¿Sí? Directamente nos va a dar el mismo valor, multiplicando por 1. Vamos a tener entonces la sumatoria de esos trapecios, ¿sí? Cómo se van sumando en ese F-valor que nos da en la cuarta columna. Bueno, entonces acá planteamos un ejercicio, que ahí si quieren lo podemos ir haciendo entre todos. Yo en el Drive le subí en la semana, o ayer le compartí a la clase de hoy,
Pero además van a encontrar un archivo digital que es un Excel, ¿sí? Donde tienen los datos de tiempo, temperatura para este ejercicio. Si abren ese Excel, acá les voy a mostrar. ¿Llegan a verlo ahí? ¿Se ve ahí? Sí, doctor. Perfecto. Fíjense que van a encontrarse en ese Excel que estoy mostrando. Se van a encontrar con tres pestañas. ¿Sí? Uno es el ejercicio 1, letalidad, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Que lo vamos a ir haciendo entre todos, pero bueno, ir haciéndolo en su PC, como para ir también entrenando y viendo si hay alguna duda, alguna dificultad, también lo puedo ir haciendo. Así que está bueno. Entonces, fíjense, ¿qué nos da como dato? Bueno, acá tenemos tres datos. Tenemos el tiempo, fíjense que se fue midiendo cada 10 segundos, en este caso, se fue midiendo la temperatura. Nos da la temperatura en el centro térmico de nuestro producto. ¿Sí? Fíjense que tenemos toda una evolución. Y también nos da como dato accesorio, que no lo vamos a necesitar ahora para calcular el F valor. En realidad el F valor se calcula a partir de la temperatura del centro térmico. Si bien es conveniente saber cómo es la evolución del medio, del enfriamiento, bueno, es un dato accesorio complementario en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a calcular la letalidad. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la letalidad? Bueno, si volvemos al ejercicio, ahí les voy a volver. Vamos a volver al enunciado del ejercicio. Fíjense que nos dice, calcule la letalidad y la letalidad acumulada. Cuando hablamos de letalidad acumulada, es lo mismo que el F valor. ¿Sí? Se puede conocer como letalidad acumulada o más común conocido como F valor. Entonces vamos a calcular la letalidad acumulada aplicando la regla del trapecio para las temperaturas correspondientes al centro térmico de un producto calentado y un baño de agua termostatizado a 90 grados, es decir, imaginen que tenemos un sistema como lo que habíamos en la clase pasada, un sistema batch atmosférico en el cual tenemos agua caliente a 90 grados, vamos a sumergir nuestras latas, conservas en ese baño. Y luego a un tiempo determinado, por eso es importante también en ese Excel que vimos recién, la temperatura del medio de calentamiento y enfriamiento para saber en qué momento comienza a enfriar y en qué momento se termina la etapa de calentamiento. Entonces, con esta información suministrada en ese archivo, considerando obviamente los parámetros de distribución microbiana, acá lo tenemos que tener para poder calcular el F valor, la temperatura de referencia, que en este caso va a ser de 93,3 grados centígrados, y la temperatura de reducción decimal, que es de 8,3 grados centígrados. Entonces, fíjense que nos pide que en primer lugar comencemos con el cálculo del L, de la letalidad y el F valor, luego vamos a graficar la evolución de temperatura, la letalidad y el F valor, luego nos pide que determinemos qué número de revoluciones decimales alcanzamos de ese microorganismo de referencia, si nuestro tiempo de reducción decimal es de 2 minutos. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo se calcula eso. Y en el último, el D nos dice determinar cuál es la contribución porcentual del enfriamiento. Veamos cuánto nos va a contribuir el enfriamiento al F valor. Para ver si realmente es necesario considerar el enfriamiento o no. Porque vamos a suponer que el enfriamiento, como les decía recién, nos aporta un poquito
supongamos que nos aporta porcentualmente en el cálculo del F valor un 5%, un 10%, podríamos decir, bueno, hasta tal vez no se puede, podemos no tenerlo en cuenta, lo dejamos como un margen de seguridad. ¿Sí? Pero en aquellos procesos donde el enfriamiento te aporta un 30, un 40 o más, en porcentual, obviamente lo tenemos que considerar. ¿Sí? Bien. Entonces, si quieren, los animo a que vayamos entre todos construyendo el Excel. Todos pueden abrir el archivo en su ordenador. ¿Sí? Y vamos a empezar con el cálculo, en primer lugar, de la letalidad. Vuelvo al Excel. Bueno, ¿se ve ahí el Excel? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bien. Entonces, vamos a poner en esta cuarta columna vamos a hacer letalidad. ¿Cómo calculamos la letalidad? Acuérdense que la letalidad era 10, ¿sí? elevado a la temperatura, a ese instante de tiempo, menos la temperatura de referencia dividido el valor de Z. ¿Sí? Entonces vamos a colocar nuestra letalidad a ese instante de tiempo va a ser 10 elevado. Acá voy a abrir un paréntesis. ¿Sí? Vamos a colocar o vamos a marcar la celda de temperatura del producto. Recuerden esto. Acá tiene que ser la del producto, no la del medio calentamiento. Tiene que ser la del producto y la del producto en el centro térmico. ¿Sí? Menos la temperatura de referencia, que ¿cuánto era? Habíamos dicho 93,3 grados centígrados. Eso va a ser dividido el valor de Z dividido el valor de Z, que era 8,3. ¿Sí? Voy a cerrar acá los paréntesis para que quede bien ordenadito. Bueno. Entonces, ahí nos dio la letalidad. Nos dio la letalidad. Para ese instante de tiempo. En ese caso, el tiempo es igual a 0. Bueno, vamos a calcular esta letalidad para todos los instantes de tiempo. Fíjense que se fue midiendo cada 10 segundos. Entonces, básicamente lo que hace es tirar doble clic ahí. En ese punto aparecía el vértice inferior derecho y arrastro hacia abajo. Bueno, esa es la letalidad. Ahora vamos a calcular el trapecio. El trapecio que nos aporta cada instante de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo era ese trapecio? Bueno, la letalidad multiplicado por ¿qué? Por el ancho. Si quieren vuelvo a ver. Voy a volver a la presentación. ¿Se llega a ver ahí o no? ¿O no están viendo? ¿No? Ahí. Ahí sí, ¿no? Bien. Bien, fíjense que habíamos llegado. Un poquito más arriba.
Ahí está. Ahí está. ¿Se acuerdan que íbamos a ir calculando el área de los trapecios y finalmente los vamos sumando para ir viendo cómo es la letalidad acumulada o el F-valor? Entonces, ¿cómo se calculaba eso? Bueno, a la letalidad, ¿sí? A la letalidad la vamos a multiplicar por el intervalo de tiempo cada cuánto medimos la temperatura. Entonces vuelvo al Excel. Vamos a poner acá si quieren área trapecio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la letalidad multiplicado. Fíjense que en el intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 10 segundos. Pero el F-valor lo vamos a calcular en minutos. Entonces a eso de 10 segundos lo vamos a transformar en minutos. ¿Cuánto es 10 segundos? Bueno, 10 dividido 60. ¿Sí? Pongo por las dudas el paréntesis. Además, entonces tengo el área de trapecio para ese instante de tiempo. Y acuérdense que habíamos dicho que tanto el primero como el último lo vamos a dividir por un medio. O lo vamos a multiplicar en realidad por un medio o por 0,5. Ahí tenemos por 0,5. Y si quieren acá también el último del proceso lo multiplicamos por 0,5. Vamos hasta acá y ahora sí vamos a calcular el F-valor. ¿Cómo vamos a calcular el F-valor? Bueno, vamos a ir sumando áreas de trapecio. En el instante t igual a 0, vamos a tener este valor. Pero fíjense que en el segundo instante de tiempo vamos a tener el primer valor más vamos a sumar la segunda área de trapecio. Y ahí vamos a ir midiendo la letalidad acumulada o el F-valor. Entonces ahora vamos a tirar hacia abajo. Fíjense, tenemos el valor final del F-valor o letalidad acumulada que nos va a alcanzar nuestro producto al finalizar el proceso. ¿Sí? Bueno, ahora para visualizar esto, nos pedía el ejercicio que grafiquemos. Vamos a graficar. Vamos a hacer una gráfica. Entonces vamos a graficar el tiempo, la temperatura en el centro térmico. ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar algo? Doctor, por favor, ¿podría repetir el cálculo de F-valor? Sí, claro. Bien. Fíjense. Retoma un poquito. Primero la letalidad a cada instante de tiempo. ¿Sí? Para eso tengo que colocar la temperatura de producto a cada instante de tiempo. No es que calculo la letalidad, voy a calcular los trapecios para cada intervalito de tiempo. ¿Cómo es el trapecio? Bueno, va a ser esa letalidad multiplicado por nuestro intervalo de tiempo, que en este caso eran 10 segundos, pero que lo transformé en minutos para obtener este F-valor. Importante obtenerlo en minutos. ¿Sí? Bien. Una vez que calculo el trapecio para cada instante de tiempo, ¿sí? Acordémonos que el primero y el último lo multiplicamos por 0,5. Es un detalle. Hay gente que no lo multiplica y la verdad que cambia muy poco.
el F valor que se alcanza, pero bueno, siendo más riguroso se debería multiplicar. Bien. Podríamos no multiplicarlo, pero en este caso lo vamos a multiplicar. Y luego voy haciendo la sumatoria. ¿Cómo hago la sumatoria? Bueno, el primer F valor es igual al área del trapecio. Ya tenemos participante de tiempo C. Entonces, pongo igual a E2. En el segundo, voy a multiplicar ese primer área del trapecio, más la segunda área del trapecio. Fíjate que es F2 más E3. Entonces ahí me da la sumatoria ya de los dos primeros trapecios. Porque, claro, en tiempo T10 se voy a tener los dos trapecios. ¿Sí? El primero y el segundo. En el tercer tiempo, bueno, acá fíjense que una vez que aplico esa fórmula en la segunda celda, luego tira hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ir sumando el acumulativo. A lo que se acumule de F valor, en la siguiente me va a sumar un área más de trapecio. Sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Salomé? Sí, doctor. ¿Sí? Fíjense que el primero es igual al primer área del trapecio, pero ya el segundo cambia. Es el F2 más el E3. Va como cruzado. ¿Sí? Y una vez que hicimos esa segunda fórmula, luego tiramos hacia abajo. Bien. Entonces ahora vamos a graficar esto. Es importante poder graficarlo. Vamos a seleccionar las columnas tiempo, temperatura del centro térmico, también vamos a graficar el medio de calentamiento y enfriamiento. Vamos a graficar la letalidad. El área de trapecio no tiene sentido que lo grafiquemos. Sí vamos a graficar la letalidad y el F valor. Entonces no la seleccionamos para el área de trapecio. Voy a ir acá, vamos a insertar un gráfico. Y nos va a dar este gráfico que vemos acá. Eso lo podríamos pasar, lo podemos mover para verlo más ampliado a una nueva hoja y vamos a llamar gráfico ejercicio 1. Bien, incluso esta barrita vertical la podemos borrar porque es mejor. Fíjense. Incluso para ver mejor tanto la letalidad como el F valor, podemos verlo si quiere. A ver. Acá está. Lo vamos a poner en eje secundario, ¿sí? Aplicamos otro eje que tiene otra escala, entonces podemos verlo mejor. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Entonces, fíjense que tenemos la temperatura de calentamiento. Fíjense que un baño de agua termostatizado estaba a 90 grados. Fíjense que la temperatura no siempre es constante. Obviamente tenemos modificaciones o variaciones de temperatura a lo largo de un proceso de calentamiento. ¿Sí? En este caso se ve como una especie de serrucho. Eso obviamente tiene que ver a que es un baño de agua termostatizado por una resistencia eléctrica que va prendiendo y apagando porque tiene un termostato. Entonces tenemos esos pequeños picos de temperatura que va subiendo y bajando, pero en definitiva prácticamente el promedio está a 90 grados. Fíjense que la escala de abajo está en tiempo, ahí está en segundos. Uno si quiere lo podría pasar a minutos. Pero podemos ver que aproximadamente a los 5.000 segundos comienza el enfriamiento y se lo pasa un baño que está a 40 grados. En este caso es una conserva de frasco de vidrio. Fíjense que es interesante saber de qué tan amplio es el salto térmico. En este caso que no supera los 50 grados. Sabemos que está casi al límite de temperaturas de salto térmico mayor a 50 grados para recipientes de vidrio pueden provocar la ruptura del envase. Bien, y acá es interesante ver
La evolución de la temperatura del producto, como evolucionando, fíjense que sale de una temperatura de 92, 3 grados aproximadamente, evoluciona y llega casi prácticamente a la misma temperatura del medio calentamiento, incluso aún en el enfriamiento sigue un poquito más a esa temperatura y luego empieza a caer. Y tenemos ahí la evolución de la letalidad en verde y en línea la evolución del eje valor. ¿A qué valor llegamos del eje valor? A 10,50. Ese es nuestro valor, nuestro eje valor. Fíjense que prácticamente, si queríamos alcanzar un eje valor de 10 minutos, bueno, estamos bien. La verdad que ahí ya no modificaría el proceso térmico porque estamos apenas pasadito, pero muy poco. Sí me preocuparía si diseñamos un proceso térmico de 10 minutos y nos da 9,3, 9,5 minutos, es decir, por debajo de lo que habíamos diseñado. Ahí sí podemos tener un problema y no cuidar. Pero en este caso, no, estamos sobrepasados, pero no tan sobrepasados, con lo cual tampoco serían tan afectadas las características de calidad. Vamos a atacar, todos me van siguiendo. Pueden hacerlo en su Excel. Lo pudieron hacer. ¿Tiene alguna dificultad que le haya surgido? Pensémoslo esto como un taller, ¿no? De resolución que yo les voy mostrando, pero ustedes también vayan tratando de resolver y cualquier duda o algo que no les salga, me avisan. ¿Sí? ¿Todos pudieron alcanzar el mismo valor en su Excel? Doctor, tengo una duda. ¿Sí? Justo le estoy siguiendo en el Excel y en los primeros minutos, 8 segundos, usted tiene resultados distintos a lo que el Excel a mí me sale. Quisiera saber la razón. ¿En qué columna? Por ejemplo, en la columna, en la fila 4, F, o en la fila 3, F, a usted le sale 4.28, pero a mí me sale 2.14, hasta la fila 15. Bueno, a ver si hicimos lo mismo. La primera celda es de 2, la letalidad del tiempo 0, multiplicado por 10 sobre 60, ¿no? Sí. ¿Por 0,5? Sí. Bueno. Entonces ese tendría que dar igual, ¿no? Te da 2,14 y a la menos 10, ¿sí? Sí. ¿Estamos bien? Bien. ¿La segunda celda te da igual? No. Bien, ahí ya tenemos claro. Fíjate que la segunda celda, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que no está multiplicado por 0,5. Ok. Ya me di cuenta. Acordate que yo decía, bueno, hay que multiplicar la primera y la última nada más. Ok. Entonces también tiraste todo. Entonces ahí tenés que quitar el 0,5, estirar hasta abajo y luego la última si lo volvés a agregar. Esa es la diferencia. Está buena la consulta porque es un error que puede surgir. Listo, doctor, muchas gracias. Bien. Muchas veces para evitar este error no multiplicamos ni la primera ni la última por 0,5 y la dejamos como está. Fíjense que tampoco cambiaría mucho. Ahí les voy a mostrar. Si uno no tiene en cuenta el 0,5 inicial y tampoco tenemos en cuenta el 0,5 final. Creo que hoy nos daba 10,51. ¿Nos daba recién? A ver. Nos daba 10,50. Es 52. Con el 0,5. Y si le sacamos el 0,5 nos da prácticamente lo mismo. No modifica, por lo menos particularmente en este proceso térmico, no modifica. Tal vez en otro sí, donde tengamos, no sé, una temperatura inicial mayor, sí. Entonces podemos no tenerlo en cuenta. Tal vez sea lo más práctico. ¿Sí? Bien. Doctor,
¿Sí? ¿Sí? Bueno, también le estoy siguiendo todos los pasos, pero en ese valor puede repetirlo, por favor. Sí, cómo no. Sí, Que a partir de la tercera columna ya me va cambiando a mí también. De la tercera fila. Estamos en la columna de valor, en la tercera fila, ¿no? La tercera fila sería esta de aquí, y el 856, y que no te da. 856. Bueno, no sé si le pusiste 0,5 o se lo pusiste en la primera y en la última. Sí. Bueno, vamos a ponérselo. Multiplicación. Bien. Entonces me decías que en esta. Ya. Sí, ese ya me selló la otra, la siguiente. ¿Esta? ¿No te da? No me da. Bien. ¿Tenés en esa celda F3 más el 4? Más E4, sí. ¿Y el E4 cuánto te da? 8.56. Y 0.86 E menos 10. Claro. Ahí está en la E4, fíjate que es D4 por 10 sobre 60. Debería darte 4,28 por E a la menos 10. ¿Te da eso? Sí. Ahora sí entonces. ¿Y este valor? ¿Te da 1,07? No. Bueno, a ver, ahí tenés F3 más E4. Más E4, sí. F3. Ok. Ya vi mi error. Bueno. Gracias. No era. Está muy bien que consulten porque bueno, uno ya tiene un cierto entrenamiento, pero por ahí es difícil, sobre todo con ese entrecruzamiento de celdas que uno hace en el cálculo del F-valor. Doctor, buenos días, disculpe, en el F-valor, en la celda donde está 142, ¿puede colocar para ver, por favor, la F2 y ahora lo cruzo más E3. Las otras 2 horas. Ya, muchas gracias. ¿Tienes que tener esa celda? Se tira para abajo. Lo que ya puedes comer, que quede como rana sofocada. Las últimas 2 horas. O sea, las únicas celdas que tenemos que escribir son la primera. Bueno, para los que ven igual a E2. Y en la segunda que ya empiezo con la sumatoria de los trapecios. Y las otras 2 horas agarro lonche. Y luego que ya acabe de comer, que quede todos podemos llegar a ese valor de 10.51. agotitos. Y pues ya lo que salgo de trabajo me voy a mi casa de 50, 10.51 precisamente, si lo que lo están haciendo. Sí. Doctor. Perfecto. ¿Pudieron graficarlo? Sí. ¿Podría repetir la gráfica que se le seleccionaba, por favor? Sí, para graficar, bueno, hay que seleccionar. Básicamente seleccionamos primera columna, mantenemos apretados el botón control. Segunda columna, tercera, letalidad. El área de trapecio no la seleccionamos, seleccionamos el F-valor. Una vez que tenemos seleccionadas esas 5 columnitas, vamos a ir a insertar un gráfico, bueno, en este caso seleccionar de puntos, y vamos a tener ahí el gráfico. Sí, doctor. Perfecto. Eso lo podemos mover y generar, para verlo más de cerca, generar una gráfica más ampliadita. Como les decía, el F-valor y la letalidad lo podemos poner con un eje secundario. Para eso tienen que hacer un doble clic sobre esa curva. Fíjense que se le van a abrir estas opciones y ahí tildan eje secundario. Lo mismo para la letalidad. Sí, porque son escalas o rangos de números diferentes con la temperatura. Lo mismo para esto. ¿Sí? Bien.
Entonces, fíjense que acá, a partir del conocimiento de la evolución de la temperatura en el centro térmico, sabiendo nuestro microorganismo base del diseño que tenía esa temperatura de referencia de 93,3 grados y el Z de 8,3, dijimos, bueno, tenemos que alcanzar tantas reducciones decimales, ¿sí? Entonces, vemos acá que alcanzamos 10 minutos o 10,50 minutos de F valor. Ahora la pregunta que nos hacía el ejercicio es la siguiente. No tengo a quién fastidiar, ni con quién vuelvo a volver al ejercicio. Aquí me aburro soberanamente, no tengo a quién fastidiar, ni con quién destilar veneno. Entonces, calculamos la letalidad, graficamos, hicimos la gráfica, y ahora nos dice, determine el número de reducciones decimales que alcanzamos con este proceso, considerando el D a 93,3, el tiempo de reducción decimal, que es 2 minutos. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Para saber el número de reducciones decimales. Bueno, simplemente hay que dividir nuestro F valor. Nuestro F valor lo vamos a dividir por el D. ¿Sí? Entonces, vuelvo al Excel. Vamos al F valor final, ya alcanzado finalmente. Acá lo voy a resaltar en las negritas. Entonces, vamos a dividir. Para el cálculo, ¿qué vamos a hacer? M reducciones decimales. ¿Sí? Van a ser igual al F valor final dividido el tiempo de reducción decimal que les decía recién es de 2 minutos. Dividido 2. Fíjense que tanto el F valor como el D están en minutos. Obviamente tenemos que dividir dos parámetros en este caso que tengan la misma unidad. Si estarían en segundo, los dos tienen que estar en segundo. Realmente se trabaja en minutos, ¿sí? Fíjense cuántas reducciones decimales tenemos en este proceso térmico. 5,25 reducciones decimales. Y probablemente que este proceso térmico es obviamente un proceso de pasteurización, porque veíamos que la temperatura del medio de calentamiento era de 90 grados, estamos hablando de una pasteurización. Requiere entre 5 y 6 reducciones decimales. Si se planteó alcanzar 5 reducciones decimales, bueno, está dando 5,25, creo que está bien. No vale la pena modificar el proceso térmico porque estamos muy cerquita, incluso sobrepasamos el valor. Distinto es el caso que estaríamos por debajo, ahí sí tendríamos que estirar un poquito más de la etapa de calentamiento. ¿Sí? Así que bueno, en esto consiste un poco el diseño del proceso térmico. En primer lugar, sabiendo la evolución de la temperatura, teniendo en cuenta el microorganismo base del diseño y su valor de D, de Z y de temperatura de referencia, calcular el F valor. Si el F valor nos da lo que nosotros diseñamos, que dijimos, bueno, alcanzar 5 reducciones decimales con este tiempo de reducción decimal, nos daban, eran 2 minutos, 5 reducciones decimales serían 10 minutos, y acá estamos en 10,5, o sea que estamos bien. Así que bueno, me parece que este era un primer ejemplo que quería compartir, que está bueno que lo podamos hacer entre todos para que vayan viendo, familiarizándose con este tipo de cálculos. Si quieren ahora podemos hacer un breve recreo, de unos 15, son las... Bueno, acá en Argentina son las 11 y 26 minutos, allá imagino que son las 9 y 26 minutos. Podemos hacer un recredito de unos 15-20 minutos, si les parece. Nos volveríamos. Doctor, ¿podría repetir la DM reducciones decimales? Sí, claro, cómo no. Por favor. Bien.
Entonces, vamos al Excel. ¿Qué F valor alcanzamos? Bueno, nuestro F valor final fue de 10,5. Entonces, para saber las reducciones decimales que alcanzamos con nuestro proceso, vamos a tener en cuenta ese F valor. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el número de reducciones decimales? Simplemente dividiendo el F valor, ¿sí?, dividido el D, el tiempo de reducción decimal, que lo tenemos como dato, que dijimos que era de 2 minutos. Es decir, dividimos 10,50 dividido 2 minutos. Eso nos da 5,25. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso alcanzó 5,25 reducciones decimales. Si nosotros habíamos planteado inicialmente, porque un proceso de optimización alcanzar 5 reducciones decimales, bueno, estamos un poquito sobredimensionado, pero muy poco, y lo podemos dejar así. Podríamos dejar el proceso con ese perfil de tiempo, ese par tiempo de temperaturas de calentamiento y enfriamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Liz, ¿qué habías preguntado? ¿Se entiende? ¿Cómo calculamos ese número de reducciones decimales? No se escucha, no sé si está muteada, Liz. Profesor, ahí justo en el F dijo que lo que salía en el D por 10 a la entre 60, ahí no se multiplicaba por 0.5. ¿En dónde, perdón? En el primero y el último. Sí. Se multiplica, habíamos dicho que lo íbamos a multiplicar acá. Primero. ¿Y en el último? Y en el último, pero digamos que si no lo multiplicamos nos da prácticamente el mismo valor. Por eso, por ahí, a los fines tal vez de simplificar el cálculo, lo podemos sacar a esos 0,5. En este caso en particular, ojo, en este no modifica tanto, en otros puede modificar más. Ahí en el último no lo multiplica. Ahí está, bueno, entonces lo vamos a multiplicar, va a variar muy poquito. Fíjate que nos sigue dando, para este caso particular, nos sigue dando el mismo valor de reducción decimal. ¿Sí? Eso no se modifica, incluso si le sacamos algunas cifras decimales, nos va a dar el mismo valor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a dar lugar a... No sé si alguno más tiene alguna duda, consulta con respecto a este primer ejercicio. Doctor, entonces, en conclusión, el enfriamiento... Perdón. Sí, faltó una de las preguntas que nos hacía el ejercicio, que nos decía, determine la contribución porcentual del enfriamiento. ¿Sí? ¿Cuánto nos aporta el enfriamiento al F valor? Entonces vamos a ir acá al Excel, vamos a ver a partir de qué tiempo comienza el enfriamiento, y por eso era importante esta columna C de temperatura, calentamiento y enfriamiento, porque fijémonos que está a 90 grados y de repente va a pasar a 40 grados y ahí es donde inicia el enfriamiento, ¿no? Acá está, ¿sí? Fíjense que el enfriamiento comienza en el tiempo de 5.010 segundos. ¿Sí? Entonces acá empieza el enfriamiento. Bueno, ¿qué valor tuvimos o alcanzamos durante el calentamiento? Fíjense que alcanzamos un F valor, que lo tenemos acá en la columna F, voy a marcar, vamos a poner rojo, de 8,56. ¿Sí? Fíjense que de esos 10,50 totales del total del proceso, 8,56 nos aporta el calentamiento, lo cual es bastante. ¿Sí? Y el enfriamiento nos va a aportar el enfriamiento, lo voy a poner acá al lado, el final que alcanzamos. Tenemos 10,50 que es el final, menos el 8,56 que dijimos recién.
nos aporta 1,94. En términos porcentuales, ese 1,94 del total del valor alcanzado vamos a calcular ahí, es de un 18%. Fíjense que es un aporte interesante de enfriamiento. De la letalidad acumulada nos aporta casi un 20% el enfriamiento. Es decir, en este caso particular es necesario considerar el enfriamiento a los fines del cálculo del F-valor. ¿Sí? Disculpe, ese 1.90 y 1.942, ¿de dónde salía? Claro. Habíamos dicho que el proceso completo nos aporta o nos lleva a un F-valor de 10,50. ¿Sí? Pero en la etapa de calentamiento alcanzamos 8,56. Entonces lo que hicimos fue restar, bueno, aparte nos aporta el enfriamiento la diferencia del total menos lo que nos aporta el calentamiento. ¿Sí? Entonces restamos 10,50 menos 8,56 nos da 1,94. Este valor nos aporta el enfriamiento. Y eso en términos porcentuales, bueno, es ese 1,94 dividido el 10,50 multiplicado por 100 nos da 18,49%. ¿Puede repetir el 18.499, por favor? Claro. Calculamos el F total. Calculamos el F que nos aporta el calentamiento, calculamos el F que nos aporta el enfriamiento. ¿Cuánto nos aporta el enfriamiento? Bueno, nos da 1,94 minutos. ¿Sí? Entonces, ese 1,94 dividido el F alcanzado en todo el proceso, que es de 10,50, multiplicado por 100, nos va a dar 18,49%, es lo que nos aporta el enfriamiento. El calentamiento nos va a aportar 71,5%. ¿Sí? Perdón, 82,5 nos aportaría el calentamiento. 82,5 el calentamiento, 18,5 el enfriamiento. ¿Estamos de acuerdo? 81,5 el calentamiento y 18,5 el enfriamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Bien. Entonces ahora sí estamos en condición de hacer un descanso. Son las 9:35. Nos volvemos a encontrar dentro de